En el capítulo 4 presentamos los resultados de la investigación. En el capítulo 1 habíamos hecho el planteamiento del problema, se establecieron las preguntas y objetivos, la justificación, la delimitación. En el capítulo 2 habíamos elaborado el marco teórico, el marco conceptual, el marco contextual y el cuadro de variables. En el capítulo 3 habíamos explicado el diseño de la investigación, es decir, describimos qué tipo de investigación es y cómo se realizó la investigación. Y en el capítulo 4 es donde ponemos los resultados de la investigación, es decir, aquellos datos numéricos, estadísticos que obtuvimos a través de la encuesta, las respuestas a las entrevistas o los registros realizados a las observaciones en caso de que hayamos hecho observaciones. Si usamos otras técnicas o instrumentos, también van aquí. Les cito esos tres porque son los más comunes y los que suelen usarse con mayor frecuencia. En primer lugar, los resultados cuantitativos, es decir, aquellos resultados de las encuestas. Estos, para la forma más básica de procesar estos datos es elaborando un gráfico descriptivo donde indiquemos la proporción o la cantidad de respuestas obtenidas por cada opción. Existen otras técnicas estadísticas, pero para un proyecto simple como el que nosotros estamos haciendo, un gráfico descriptivo es suficiente. En este caso tenemos acá un ejemplo. Además de ese gráfico debe acompañarse de una explicación, de una interpretación personal de cada gráfico. Se hace un gráfico por pregunta y una interpretación por pregunta. Vamos a suponer de que el gráfico que se presenta acá como ejemplo corresponde a la pregunta 1 de una encuesta determinada. Cada tipo de pregunta se puede graficar o cada pregunta se puede graficar de manera diferente. Depende mucho del tipo de variable, etc. Cualquier duda que tengan pueden consultar conmigo o con la profesora de estadística para ver qué tipo de gráfico es el más adecuado o el más práctico o el que muestre mejor los datos que queremos mostrar. A fin de cuentas, la función del gráfico es eso, ¿verdad? Mostrarnos ciertos datos. Acá tengo un ejemplo. La pregunta dice, ¿posee estudios universitarios? Y tenemos acá el gráfico elaborado, 44% respondió sí, 56% respondió no. Y debajo, en el Word se va a hacer debajo, acá en el PowerPoint nos muestra en el costado, ¿verdad? Hacen la interpretación, la explicación de ese gráfico. No consiste únicamente en volver a repetir los datos que ya se ven en el gráfico. Eso es redundancia. No es poner nomás. En el gráfico se observa que el 56% respondió que no y el 44% respondió que sí. Eso ¿cómo se dice? Eso es una redundancia innecesaria en el que no se nota ninguna interpretación, ningún análisis de los datos. Acá, por ejemplo, dice el comentario escrito, las respuestas al interrogante presentado han sido en un mayor porcentaje negativos. Sin embargo, se observa un equilibrio entre ambas categorías de respuesta. Si bien el 44,1% correspondiente a los empleados que cursaron estudios universitarios es menor a los que no poseen, sin embargo, presenta como una cifra significativa del nivel educacional alcanzado por los empleados municipales, dados que son los que se desempeñan en cargos de conducción política, económica, administrativa, de recursos humanos y relaciones públicas. Como ven ustedes, no es solamente repetir los datos, sino que hay un comentario más orientado siempre a responder a las preguntas de investigación. Respecto a los resultados de las entrevistas, lo que se hace siempre es tomar pregunta por pregunta y ver qué respuestas tenemos de las distintas personas entrevistadas a esa pregunta. Bueno, volviendo un poco a las encuestas. Si tenemos encuestas realizadas a dos poblaciones, por ejemplo, encuesta a alumnos, encuesta a padres, entonces ponemos toditos los resultados de la encuesta a alumnos primero, pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, hasta completar, y luego comenzamos encuesta a padres, pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, hasta terminar. Lo mismo hacemos con las entrevistas.
Si tenemos entrevista a docentes y entrevista a director, por ejemplo, como nuestro cuadro de variable ejemplo, primero presentamos todas las respuestas dadas por docentes. Pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, hasta terminar. Luego ponemos la respuesta dada por el director. Pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, hasta completar. Acá tenemos, por ejemplo, los resultados de una pregunta. La pregunta hecha es: ¿qué técnicas aplica usted para el desarrollo de la expresión escrita en guaraní? Esta pregunta se hizo a varios docentes. Entonces, al principio y abajo se pone la respuesta. Al principio se ponen aquellas respuestas en común, aquellas coincidencias. Acá, por ejemplo, la respuesta nos dice: los docentes entrevistados indicaron que para el desarrollo de la expresión escrita mandan realizar a sus alumnos oraciones, poemas, trabalenguas, esquelas. Indicaron también en que hacen conocer el abecedario a sus alumnos, así como el dictado, copia de ejercicio del pizarrón, lectura comprensiva de textos. Estas son las respuestas en común. Más o menos todos coincidieron en estas técnicas, nos dice eso. Luego van algunas, se transcriben algunas respuestas que pueden ser diferentes del común, o que pueden ser significativos, o que puedan ejemplificar, ilustrar o complementar bien lo que se dijo al principio. Ahí, por ejemplo, dice: uno de los docentes entrevistados indicó: siempre empiezo a entregarle a los alumnos que lean y luego juntos analizamos la parte que no entendieron bien y nos ayudamos a entenderlas con la ayuda del diccionario. Este docente hizo una descripción de su proceso, entonces eso complementa muy bien lo que se respondió al principio. Otro respondió que, atendiendo la escasez de materiales didácticos, no aplica una técnica preestablecida, pero la lectura de párrafos o el dictado de frases o palabras sobresalen como estrategias para el aprendizaje. Entonces aquí también hay una frase, una oración bien explicada que nos ayuda a complementar la respuesta que se redactó al principio. Todo depende de la riqueza de la respuesta que se les da, del tema, de las coincidencias, de las diferencias. A veces 5 entrevistados dicen todo diferente, entonces en ese caso vamos a tener que poner las respuestas diferentes. Podemos resaltar algunas coincidencias, agregar comentarios personales, pero que siempre quede claro aquellos datos que nos dieron los entrevistados de las reflexiones o comentarios personales. En tercer lugar, les pongo acá un ejemplo de cómo se transcriben o se registran los resultados de las observaciones. Como les dije, esto le pongo para que tengan idea, porque en realidad no se les pide ni se espera de ustedes que hagan observaciones, porque debido a nuestra restricción de la cuarentena, ustedes no deben salir de sus casas para trabajar por el proyecto. Debemos seguir trabajando en Teams, debemos seguir trabajando online. En las observaciones se describe lo que se observa con el mayor nivel de detalle de objetividad posible. Les voy a leer el ejemplo aquí dado y luego comentamos un poco. Acá dice: 1. Procedimiento general seguido por el docente en la clase. En la primera clase observada, la profesora escribió en el pizarrón una esquela señalando sus partes. Leyó la esquela y realizó explicaciones de las partes de la misma, y con preguntas a los alumnos fue aclarando las dudas. Luego, los alumnos elaboraron en forma individual sus propias esquelas. En la segunda clase observada, se le presentó a los alumnos los materiales didácticos: cartel con imágenes, descripción de imagen en la pizarra, fotocopia con imágenes diferenciadas por alumnos, y se les pidió a los alumnos que observen la imagen y lean la descripción. Luego, cada alumno realizó la descripción de un objeto diferente. En la tercera clase, la profesora les leyó un cuento en guaraní como motivación e introducción a la clase y comentaron aclarando las dudas. Luego les presentó una poesía dando explicaciones acerca del concepto de poesía, sus características, elementos, etc. Seguidamente, los alumnos elaboraron sus propias poesías, eligiendo cada uno la temática. Como ven, está registrado en una forma descriptiva, hasta seca si quieren, sin ninguna apreciación personal, sin ningún prejuicio, sin ningún punto de vista positivo ni negativo
en relación a lo que se observa. Acá no decimos que la profesora hizo bien ni que hizo mal, tampoco decimos que fue mucho, fue poco, fue suficiente, fue insuficiente, no estamos emitiendo ningún juicio de valor, sino que estamos, ¿cómo se dice?, describiendo la situación tal como fue observado, tal como nosotros vimos o tal como el observador vio que pasó, ¿sí? Se puede registrar también lo que a uno le parece que vio o le parece que pasó. ¿Qué sé yo? Podemos agregar acá, por ejemplo, que aparentemente los alumnos ya estaban preparados y ya sabían que iban a ser observados y la docente ya les preparó porque hacían todo muy automatizado, etcétera, etcétera. Esa ya es una apreciación personal, una percepción personal que si uno quiere poner, no está mal que se ponga, pero debe quedar diferenciado de aquello observado objetivamente, por decirlo de alguna forma. Les repito, esto es para que tengan nomás a modo de información. Entonces, las encuestas por cada población, cada pregunta, un gráfico, un comentario. Las entrevistas se realizan, así como le dije, comparando, buscando semejanzas, diferencias, explicaciones con la mayor cantidad de datos posible y las observaciones describiendo lo que sucede. Esto a lo mejor les sirva a ustedes para más adelante para la facultad o para cuando haga su tesis de grado, etc.